Reddit pregunta: ¿cuáles son las señales muy sutiles de que alguien es una persona horrible? Su cónyuge o hijos actúan tranquilos y tensos cuando la persona está presente, mientras que son más alegres y amigables cuando la persona no está presente. No me di cuenta de cómo era realmente mi matrimonio hasta que pasé la Navidad con mi hermana y sus hijos. Él apareció en la víspera de Navidad después de 2 semanas de separación y ni siquiera me dio un abrazo. El cambio de ambiente fue tan drástico. En lugar de disfrutar de la alegría de los niños, me encontré concentrada en evitar que tuviera crisis nerviosas. ¿Cómo pude haber vivido así durante 10 años? Aún hoy, después de 8 meses de separación, me despierto sorprendida de no haberme dado cuenta de lo mal que estaba. Hace aproximadamente una década, me di cuenta de que mi madre, mi hermana y yo solíamos excluir a mi padre de las actividades familiares, lo que me entristecía. Sin embargo, luego comprendí que, cuando él estaba presente, rara vez las cosas eran divertidas. Siempre de alguna manera estropeaba el ambiente con su actitud, aunque, en realidad, era solo el mismo. Algunas personas están muy orientadas al poder y al estatus y juegan pequeños juegos con la gente para ver cómo reaccionan y a quién pueden pisotear. La colega de mi mamá es realmente así mala. Su actitud fue tan negativa que llegó a un punto en el que mi mamá perdió su trabajo. Esta persona era increíblemente buena para incriminar a los demás. Su comportamiento es bien conocido entre sus colegas, pero nadie se atreve a criticarla, ya que no pueden aportar pruebas escritas o legales que demuestren su corrupción y sus negocios turbios. Sin embargo, esta situación resultó ser lo mejor para mi mamá, porque consiguió un nuevo trabajo con un salario más alto y un ambiente donde la valoran más. Aunque tiene 2 trabajos, lo que puede ser complicado, logró comprar una casa, algo que no habría podido hacer en su anterior puesto. Usar algo que compartiste en confianza para volver más tarde y hacerte sentir inferior. No se disculpan nunca. Siempre te dan la vuelta a la situación. A menos que disculparse les beneficie al reiniciar el ciclo de abuso, entonces fingirán una disculpa, bombardearán con amor y luego el ciclo se repetirá nuevamente. Observa cómo tratan a las personas de las que no necesitan nada. Muchos de mis compañeros profesores en la escuela donde trabajaba eran así. A menos que tuvieran algún beneficio al interactuar contigo, te ignoraban por completo, incluso si solo les decías, hola. Yo era nuevo en una escuela muy cerrada, y cuando tuve la oportunidad, decidí irme. Si son un ejemplo de la oración del narcisista, eso no pasó. Y si pasó, no fue tan malo. Y si pasó, no es gran cosa. Y si pasó, no es mi culpa. Y si pasó, no fue mi intención. Y si fue mi intención, te lo merecías. Repiten algo que les dijiste en privado en un entorno social más amplio donde suena mal fuera de contexto con una inocencia fingida para que haya una negación plausible. Dios, mi prima / mejor amiga solía hacer esto todo el tiempo cuando éramos adolescentes, digo, solía, porque ya no mantenemos contacto, aunque probablemente todavía lo haga con otras personas. Por ejemplo, nos reíamos de algo juntas, pero luego, cuando yo lo mencionaba en compañía, ella actuaba como si yo estuviera siendo rara e incluso decía cosas como, ¿de qué estás hablando?, para hacer que los demás pensaran que ella era la divertida. Es una persona realmente terrible. Incluso su propia madre está decepcionada de cómo resultó. Cuando le dices a alguien que hizo algo que hirió tus sentimientos y luego lo vuelve a hacer. Su actitud positiva y adorable cambia por completo cuando son criticados o no consiguen lo que quieren. Siempre son la víctima en su historia, o cuando siempre son los vencedores / héroes. Cada anécdota trata de cómo se vengaron o hicieron que una persona estúpida se vea estúpida o pusieron a una persona tonta en su lugar. Digo lo que pienso, y cuando recibo la misma actitud a cambio, se convierte en un problema. Hace una broma a tu costa para impresionar a otro. Falta de responsabilidad y autoconciencia. Las personas que tiran basura son invariablemente personas muy egoístas que no respetan a los demás. Tuve que señalarle seriamente a un amigo lo horrible que es tirar basura y cómo eso arruina el medio ambiente, sin mencionar que mata a los animales. Por suerte, es un buen tipo, aunque no siempre piensa las cosas, así que ahora su coche está lleno de basura hasta la limpieza mensual. Pero al menos eso es mejor que tirar basura por ahí.
Otra persona que conocía, que también solía tirar basura, engañó a 3 novias, y ya no hablo con él. Cuando siguen encontrando cosas malas en ti que no lo son. Críticas y desprecios maliciosos. Es la señal de una persona débil y horrible que intenta elevarse a sí misma menospreciándote. Evitar, evitar, evitar. Siempre tienen algo que decir sobre los demás, pero no permiten bajo ningún concepto que los demás digan nada sobre ellos. Siempre se las arreglan para ser la pequeña víctima perfecta en el centro de todas sus habladurías. Cuando lo único que hace alguien es hablar mal de todos los demás. Es peor cuando actúan como si quisieran a todos en persona y se comportan como si fueran sus mejores amigos, y luego hablan mal de esas mismas personas a sus espaldas. No sé lo trastornado que hay que estar para hacer eso. Arrogancia. Se creen superiores y menosprecian a los demás. Las personas así son insoportables, especialmente cuando no tienen absolutamente ninguna razón para creer que son mejores que nadie. Mi madre se casó con un tipo así. Él se queda sin trabajo, sentado en casa todo el día mientras mi madre lo apoya, y luego actúa como si tuviera derecho a sentirse superior a otras personas. Pasé 14 años en prisión y conocí a muchos sociópatas y psicópatas, además de haber estudiado psicología durante 4 años en la universidad antes de ser encarcelado. Lo que aprendí de esa experiencia es una sola cosa que todos tenían en común, algo que, después de pasar suficiente tiempo con ellos, aprendes a detectar de inmediato, constantemente, y quiero decir constantemente, no pueden evitar hablar de sí mismos. Ya sea de sus logros asombrosos o de cómo fueron perjudicados por tal o cual persona, de cómo todo lo malo que le sucedió, cada consecuencia, era culpa de otra persona. No importa lo que ocurra, hablarán sin parar sobre sí mismos y, lo más sorprendente, nunca dirán nada malo sobre sí mismos. Pero, créeme, hablarán. Constantemente. Sobre ellos mismos. Nunca se hacen responsables de lo que hacen y jamás se arrepienten ni muestran emoción o remordimiento. En lugar de desear no haber hecho o dicho lo que hicieron, con el tiempo te culpan de todo, aprovechándose de que estás tan conmocionado que tus reacciones, aunque justificadas, a veces parecen exageradas. Luego te engañan, haciéndote sentir que eres el que pone el papel de víctima, y afirman que ninguna de las acusaciones en su contra es válida, verdadera, correcta o precisa. Te llaman delirante, bipolar y loco. Son un agujero negro de ensimismamiento. Algunos lo llaman energía del personaje principal, pero a menudo indica una falta total de empatía o consideración hacia los demás. Otra es que dicen cosas insultantes y desagradables y luego afirman, es solo una broma, como si eso hiciera aceptable lo que dijeron. Cuando son groseros con el servicio. Es muy revelador cuando alguien parece normal pero luego se enoja con un camarero o conserje o algo similar. Pierden el interés rápidamente si no son el centro de atención. Una obsesión por la riqueza material, las redes sociales, la creación de contenido, el networking, la escalada social y la ingeniería social. Estas personas ven cada relación como una transacción y te descartarán como si fueras una simple basura cuando se den cuenta de que no tienen nada tangible que ganar al interactuar contigo. Así es como hablan de las personas mayores, discapacitadas y sin hogar. Y si tiran basura. Cuando intentan convertir absolutamente todo en una competencia y no pueden alegrarse por los éxitos de los demás / quitan la atención del éxito de los demás y la desvían hacia ellos mismos. Usar el dinero para controlar a los demás. ¡Qué feo! Susurran sobre ti a tus espaldas.